estamos con Alberto Stuart. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Buenos días. Buenos días, Pilar. Y bueno, vamos a tocar un tema que, como decía, es una decisión muy importante adquirir este compromiso, ¿no? Decidir comprar tu casa. Sí, así es. Mira, es una de las necesidades básicas, ¿no? En la pirámide de necesidades, pues está la casa, la alimentación y el vestido, ¿no? Entonces, pues ya lo emocional viene también, es importante, pero las tres necesidades básicas son estas, ¿no? Entonces, la casa es una de ellas. Y todos tenemos la ilusión siempre y las ganas, ¿no? Y es una parte de progreso tener nuestra casa o mejorar la que tenemos. Así es. Entonces, bueno, si tú no tienes el dinero, pues una es ir a comprar tu casa con el dinero que tienes y qué bueno que lo tengas. Claro. Pero si no lo tienes, entonces tienes que acudir a una institución financiera a que te financie justamente ese bien inmueble, ¿no? Que tú quieres. Claro. Entonces, hay que saber elegir. ¿Cuáles son los requisitos que debemos tener para comprar, para adquirir este crédito? ¿Qué documentos tenemos que llevar? Pues es muy fácil, es tu identificación, tu comprobante de ingresos, si eres asalariado y si no eres asalariado, pues tu declaración de impuestos, ¿no? Eso te ayuda a que el banco evalúe y vea si eres sujeto de crédito o no, ¿no? Obviamente van a evaluar tu buró de crédito, ya hemos hablado algunas veces aquí en este programa del buró de crédito que tiene que estar limpio también, ¿no? Entonces, más allá de los requisitos que sí son muy importantes, también la gente debe de saber qué es lo que necesita para comprar una casa, ¿no? Sí. Porque hay muchas cosas que debe de saber. Y una es que el banco no te va a prestar el 100% de lo que tú quieres, ¿no? Si tu casa cuesta, la casa que quieres cuesta $1 millón o 500,000 pesos, tú necesitas dar al menos un enganche. Muy y bien. este enganche siempre va a ser al menos del 20%. 20%. Podrías dar más. Si das más, hay instituciones financieras que te premian, entonces te cobran una tasa menor. Una tasa menor de intereses, que eso siempre es benéfico. Pues claro, exactamente. La tasa siempre va a ir entre un 12%, un 12.6% hasta el 15%. Hay bancos que se anuncian que dan una tasa del 8%, pero esto es antes de impuestos, antes de los seguros y antes de todo. Eso se llama CAT, que es cargo anual total, ¿no? Y ya nosotros nos hemos ido familiarizado con el CAT, ¿no? Exacto. Pero es importante también saber que tenemos que verificar si es antes de impuestos, antes de todo esto que nos mencionas. Del IVA. Entonces, en cualquier propuesta que te haga un banco o una institución financiera, en la corrida financiera tiene que venir el CAT, es por obligación. Y si no viene, entonces tú debes de preguntar, oye, ¿cuál es el CAT de este crédito? Entonces ahí ya te van a decir, o sea, si lo anuncias como un 8%, 8.2%, el CAT, ¿cuánto es? Siempre va a ser un poco más, ¿no? O sea, de un 8% casi es el 12 más o menos, o el 10, o un 0.9, ¿no? Más o menos es como está el CAT. Ahora, tú también para poder dar el enganche, hay otra forma que lo puedes hacer si eres asalariado, es el Infonavit. El Infonavit te ayuda, hay una parte ahí que está en tu fondo y puede servir para dos cosas. Puede servir para garantía. Si te quedas sin empleo, ese fondo entra como garantía en lo que consigues el empleo. Bien. O bien te ayuda a financiar ese enganche. No el total del monto. El total del monto que viene ahí en tu estado de cuenta de Afore, de que si del Infonavit tienes tanto, no todo lo podrías usar porque hay varias condiciones y hay varias restricciones. Pero podemos tomar una parte para el enganche. Sí, sí puedes tomar una parte, ¿no? Entonces, bueno, esas son las consideraciones que también tienes que saber. Ahora, también cuando pides un crédito tienes que fijarte en los seguros que hay. Sí. Hay varios seguros. Hay seguro de vida, que esto es por si te llega a pasar algo, si llega a fallecer la persona, el seguro de vida se aplica y entonces el inmueble se liquida, el crédito, y ya el inmueble es para tus familiares. Muy bien. ¿No? ¿En el seguro de vida especificas a quién se quedaría este inmueble o no, hay algún otro vida requisito? Es el banco, es el beneficiario, porque él te prestó el dinero. Muy bien. Si te prestó 500,000 pesos y ya nada más debes 300 a los 4 años, entonces el monto del seguro de vida es por 300 pesos. Muy bien. Entonces se liquida el crédito a la hora que hay un fallecimiento. Pero tú debes de establecer en un testamento quién es tu beneficiario. Eso es lo importante. Muy importante. O sea, una gente que compra un inmueble inmediatamente tiene que hacer un testamento. Ese es un tip también. Eso es súper, súper importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, también consideren que va a haber gastos de escrituración. Sí. Entonces, tú vas al notario y el notario te va a cobrar, no él, sino son los impuestos que tú tienes que pagar por poner el inmueble a tu nombre. Eso es una escrituración, ¿no? Entonces, ese monto también tienes que saber y tienes que contemplarlo. Es el 7.4% del valor del inmueble. Eso es lo que debe de valer tu escritura. Sí.
eso es lo que te van a cobrar por la escritura. Una Muy parte es el bien. notario y otra parte son de impuestos, ¿no? Muy bien. Entonces eso es para que también lo consideren. Sí. También tienes que pagar el avalúo del banco. ¿Por qué? Porque si tú estás comprando un inmueble otra vez de 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos, el banco te va a decir, oye, yo tengo que ver que de acuerdo a lo que Efectivamente. cuesta sea ese monto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso tienes que saber tienes que saber que eso lo vas a tener que pagar y el banco te lo va a tener que cobrar a ti. Sí, no sí. es muy caro, son costos menores, pero la escrituración es el costo mayor de todo este enganche. Es el enganche y la escrituración lo que más te va a costar, ¿no? Entonces, también tienes que saber y revisar muy bien tu escritura para cuando ya te autorizan el crédito y ya te lo van a dar, se hace una escritura, que es el contrato realmente con el banco. Entonces hay Claro. que revisar muy bien esa escritura porque ahí viene estipulado cuánto te van a cobrar si tú te atrasas. Muy bien. Son intereses moratorios, ¿no? Entonces, también eso lo tienen que ver. Es muy fácil. Yo lo que les recomiendo es que entren al simulador de crédito de la institución que les gusta Muy bien. y que hagan una corrida financiera para ver cómo y cuánto es lo que tendrían que pagar. Y ahí viene establecido el monto de enganche. No viene la escrituración muchas veces, pero ustedes considérenlo. Es el 7.4%. ¿Cuáles serían los tips que nos podrías dar para redondear esta idea y poder animarnos a comprar nuestra casa? Bueno, primero que ahorren y que tengan el enganche, porque sin ahorro no hay nada. Y luego que se fijen muy bien en lo que les están ofreciendo. Hay muchos bancos, hay muchas tasas. Revisen las tasas. Hay páginas, por ejemplo, la Conducef, hay casas, ahí puedes comparar, ¿no? Y también no apresurarse, tomarse su tiempo para poder analizar todos los costos y todo lo que vas a tener que invertir. Y además, Así es. tomar en cuenta también que es un compromiso, ¿no? Sí, es un compromiso a largo plazo y las situaciones a lo largo del tiempo pueden cambiar. Entonces, si tú te quedas sin trabajo durante un tiempo, bueno, ¿qué va a pasar, no? Hay un seguro de desempleo también. Digamos que ese es un poco el miedo a veces, ¿no? Sí. Y si me quedo sin trabajo, Hay un seguro de desempleo, no cubre tanto, cubre nada más a lo mejor 3 meses de que te quedes sin empleo, pero bueno, es algo. Y Claro. tú tendrás igualmente que trabajar, no te puedes quedar sin trabajar, ¿no? es un respiro de 3 meses, como sea, que puede ayudar muchísimo. Sí. sí. Alberto, muchísimas gracias. Pilar. Gracias por venir a hablar de este tema tan importante que la verdad, pues todos los que quieran ya adquirir este compromiso pueden tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Exactamente. Pues nosotros continuamos con ustedes, vamos a un corte, estamos en Tu Ciudad Es.